Muchas gracias, espero que os guste. Sí. Muy bien, muchas gracias, espero que os guste. Hola. ¿Cómo te llamas? Virginia. ¿No te acuerdas de mí? Virginia Blanco, del Instituto, tercero C. Ah, sí. El peor año de mi vida. ¿Podríamos hablar un momento? A solas. Nunca leo aspirantes a escritores. No, yo escribir... Me deprimen. Escribir no. Lo que quiero es... Bueno, a ver cómo decírtelo, porque llevo todas las semanas siguiéndote en la promoción de tu libro y... Bueno, no me atreví a entrarte. Ahí va. Verás, todo se debe a que lo que escribes me llega muy adentro. Cuando compré tu primer libro me enamoré de su protagonista y desde entonces no he parado de seguirte en todo lo que haces. Me pareces alguien muy especial. Bueno, en el instituto solo os parecía raro. Raro de narices. Pero especial. Sí, muy especial. Ahora creo que te conozco mejor por lo que dices y por lo que escribes. Me pareces un tío inteligente, sensible y admiro mucho la creatividad que tienes. No tienes pareja estable, eres heterosexual y nunca dices que no a las chicas. Lo he leído en tus entrevistas. Yo por mi parte no estoy loca, estoy sana y me gustaría tener un hijo y bueno, después de pensarlo mucho, muchísimo, te lo aseguro, no se me ocurre mejor padre biológico que tú. Aquí es donde escribo. Casi donde vivo. ¿Qué te parece? Anárquico. Supongo que los escritores necesitáis cierto desorden a vuestro alrededor, ¿no? ¿Conoces alguno? No, no. Mejor. Mucho mejor. Bueno. ¿Sabes? Los demás escritores me deprimen. Te aviso. Mis últimos libros ya no se venden una mierda. Te repito que no quiero tu dinero ni tu apellido. Me gustaría que fueras el padre de mi hijo. Después de eso no volverás a saber de mí. ¿Más? O sea que quieres que herede mi talento. ¿Y si luego te sale un tuercebotas qué? Pues habrá salido a mí, pero al menos lo habré intentado. Ya, pero es el concepto familia, ¿sabes? Me deprime. Yo no creo en la familia. No creo en nada. Bueno, solo en la literatura. Ya. Entiendo que no quieras meterte en este jaleo. Lo comprendo. Siento haberte molestado. Perdona. Espera, mujer, no te vayas. Solo te estaba poniendo a prueba. La verdad es que esto que me propones tiene su rollo. Rompedor, iconoclasta. Vamos, es mi estilo. ¿Entonces? ¿Entonces qué? Que cuando empezamos. Es que estoy ovulando y sería un buen momento. Tiene la regla. No, estoy ovulando. Ovulando, claro. Sí. Bueno. Bueno, tampoco quiero presionarte. Vamos, que cuando tú lo veas... No, sí, está bien. ¿Sí? Sí. Vale. Lo único... vamos a ver, lo único es esa leyenda de folladores que tenemos los escritores, que es un poco exagerada a veces, ¿eh? Toda esa mierda de Hemingway, ¿sabes? Simenón, tampoco sería para tanto, digo yo. Bueno, ¿tú lo que prefieres es salir a cenar antes y tomar una copa? No. ¿Para qué? Así nos ahorramos todas las gilipolleces que tiene que hacer un tío para follarse a una tía. ¿No decías que era un buen momento? No. Bueno, sí. Yo es que preferiría salir a cenar bueno, o tomar algo para charlar y conocernos mejor.
birra y té, con limón. Sacarina no he pillado. Gracias. Veo que te sigue gustando el rock. A ti Sabina no te gustará, ¿no? Sí. Tanto como Camilo VI. ¿Estás escribiendo algo? Yo escribo sobre el lado salvaje de la vida, ¿sabes? Yo de salvaje poco. Mi vida sí quedaría para una novela. Imagina, buscando al padre perfecto para mi hijo. Una novela de tías. Vende la hostia. ¿Qué? Hostia, lo veo. Una tía. Escucha, una tía que ha fracasado en todas sus relaciones con los tíos, decide tener un hijo ella sola. ¿Y qué hace? Buscar al padre perfecto, pero sin ninguna responsabilidad para el padre, claro. Entonces rebusca en su pasado un tío brillante, un tío inteligente que la entienda, que entienda a las mujeres, vamos. Es brutal. Pero no es tu estilo, ¿no? No. Oye, ¿qué pasa? ¿Que eres crítica literaria tú ahora o qué? No. ¿Tú qué te crees? ¿Que yo no conozco el universo femenino o qué? Bueno, si quieres podrías echarme una manita. No sé, contarme cosas, incluso tomar notas. ¿Ayudarte a escribir? ¿Yo? Sí, yo te ayudo a tener un hijo y tú a cambio me ayudas con la novela. ¿Qué te parece? Luego tú te quedas con todo el niño para ti y yo me quedo con la novela, claro. O sea que sería un trato. Sí. ¿El libro por el niño? ¿Vale?